¿Cómo están ustedes? Es un gran gusto poder saludarles y compartir este espacio que hemos reservado para comunicarnos más allá de las distancias, con la reflexión, el pensamiento, la opinión, la provocación y sobre todas las cosas el deseo de edificación en las cosas del Señor. Para mí es una alegría muy grande poder saludarles, aunque notarán ustedes que estoy solo ocupando la pantalla. Lamentablemente, Carlos Mraida, el pastor Carlos Mraida, no puede estar con nosotros, por lo menos esta noche. Él está internado con COVID, gracias a Dios, con buena atención médica y en un proceso de recuperación lento, pero que gracias a Dios va progresando. Necesitamos las oraciones de todos ustedes. Tantas veces Carlos nos ministró y bendijo nuestras vidas con la gracia del Señor. Este es el tiempo de interceder por él, orar por su salud, por fuerzas, para que pronto pueda estar con nosotros. Y también recordar a Silvana y a sus hijos, su familia, que el Señor les fortalezca en estas circunstancias cuando el esposo, el papá, está luchando con la enfermedad y tratando de salir adelante con la ayuda y bendición del Señor. Lo que nosotros vamos a hacer en este programa es continuar lo que veníamos conversando con Carlos y vamos a estar reflexionando sobre un liderazgo diferente. Y si bien Carlos no nos puede acompañar con su participación siempre tan creativa y otra vez provocadora, sí lo vamos a tener presente a través de su pensamiento, porque vamos a hacer referencias a lo que él ha escrito en la introducción a los libros de primer libro y segundo libro de Samuel en la Biblia Nueva Reforma. Carlos ha hecho todas las introducciones a cada uno de los libros con una perspectiva profética y queremos permitirle a él hablar, participar, opinar, animarnos, provocarnos a través de lo que él ha escrito en esta introducción. Así que haremos referencia a esto y obviamente trataremos de crear un diálogo, una conversación a pesar de su ausencia. No resulta fácil hacerlo. Hay con él una dinámica que hemos aprendido y desarrollado a lo largo de casi 40 años de andar caminando juntos sirviendo al Señor, pero vamos a intentarlo. Y otra vez, la Biblia Nueva Reforma nos va a ayudar en este sentido. Por cierto, ustedes pueden adquirir esta Biblia si todavía no la tienen, una Biblia de estudio con una perspectiva latinoamericana, carismática y con nuevas ideas, con una relectura del texto bíblico aplicable a nuestras circunstancias presentes, y está a disposición de ustedes en Editorial Peñiel. Pueden ingresar a la página de la editorial para verlo o acercarse a algunas de las librerías de Peñiel o otras librerías evangélicas bien surtidas. Vamos a hablar sobre un liderazgo diferente. Y por cierto que estos dos libros de la Biblia, primer libro y segundo libro de Samuel, nos ofrecen numerosas instancias para ayudarnos a pensar en un liderazgo diferente para nuestras iglesias en América Latina, que por cierto es tan necesario. Carlos sugiere 5 temas para considerar, 3 de ellos tomados del primer libro de Samuel y 2 de ellos del segundo libro de Samuel, que vamos a tratar de repasar
y sacar de allí algunas conclusiones. El primer tema que él presenta es que debemos movernos hacia una iglesia con un liderazgo fiel. Un liderazgo fiel. Ya hemos conversado en parte sobre esto en presentaciones anteriores. En este caso, Carlos cita un texto en 1 Samuel capítulo 2, el versículo 35, que hace referencia a la palabra del Señor diciendo: yo levantaré a un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Indudablemente que en el caso de Samuel, esta palabra de Dios se cumplió de una forma efectiva y, como toda palabra profética, esta palabra del Antiguo Testamento adquiere su cumplimiento perfecto en Jesús, que fue el profeta, el sacerdote y el rey por excelencia. Debemos tener en cuenta que estos tres tipos que aparecen en el Antiguo Testamento son precisamente antecedentes de los roles que de manera plena nuestro Señor habría de cumplir y continúa cumpliendo. Es muy interesante tomar este versículo 35 del capítulo 2 del primer libro de Samuel y compararlo con algunas de las cosas que dice el autor de la carta a los hebreos, donde Jesús aparece como el gran sumo sacerdote, como el que habla la palabra definitiva de Dios, como verbo hecho carne, y también como el rey que es exaltado y glorificado, tal como lo canta el himno maravilloso de Filipenses capítulo 2. Esta figura de un líder fiel al Señor en términos de obediencia, seguimiento, cumplimiento de su voluntad, por cierto, es hoy una gran necesidad en todo el liderazgo cristiano en nuestro continente. Carlos nos anima diciendo en este sentido: si la iglesia es una alternativa para el mundo, su liderazgo también tiene que ser un modelo para nuestras naciones. Y con esto Carlos amplía el espectro de la comprensión e interpretación del liderazgo cristiano y lo eleva más allá de la congregación local, de las asociaciones de congregaciones locales, lo eleva nada menos que al liderazgo también de cada nación. Y agrega a esto: frente al liderazgo secular, dice Carlos, que se sirve a sí mismo y no a la gente y con problemas de integridad, la iglesia en permanente reforma debe presentar un liderazgo fiel al Señor y levantar también a jóvenes como Samuel que renueven ese liderazgo. Una primera necesidad a la que debemos prestar atención. El segundo tema que Carlos escoge también de 1 Samuel tiene que ver con que debemos movernos, dice él, hacia una iglesia con un liderazgo fundado en la palabra de Dios. Esto también lo hemos conversado varias veces en Odres Nuevos, llamando la atención a la necesidad de un liderazgo bien plantado en la palabra de Dios como palabra normativa. Nosotros los evangélicos creemos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Y suena muy linda esta declaración de fe, pero no se la ve expresada con tanta frecuencia en la realidad de las iglesias y de los liderazgos de las mismas. Carlos cita para reforzar este punto el texto de 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, donde dice que Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí.
En estos tiempos no era común la palabra del Señor ni eran frecuentes las visiones. Había un tremendo déficit en materia de comunicación de la palabra de Dios, en otras palabras, de aplicación práctica, concreta de todo el consejo de Dios. Otra vez, aquí, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, nos encontramos con uno de los problemas hacia adentro más serios, me parece a mí, en las iglesias evangélicas en América Latina. Hay un vacío de palabra de Dios, hay un vacío de visión, pero visión divina, que se comunica a través de la obra del Espíritu Santo, pero también se fundamenta, se encuentra bases sólidas en el consejo de la palabra de Dios. Y es por eso que aun cuando hemos tenido buenos resultados en el crecimiento numérico, en el, digamos, el enriquecimiento de nuestras congregaciones, en cierta influencia hacia la sociedad, de todos modos hay una carencia muy fuerte de palabra de Dios en nuestras congregaciones. Y cuando levantamos la mirada de la baldosita pequeña en la que estamos funcionando como congregaciones particulares y levantamos los ojos al nivel de la iglesia de Jesucristo en la ciudad, es decir, la iglesia local de Jesucristo en cada ciudad en el continente latinoamericano, nos damos cuenta de que ese mismo vacío persiste. Y si todavía levantamos la mirada un poco más arriba a contemplar a nuestras naciones, a nuestros pueblos, la falta, la carencia, la insuficiencia escandalosa de la palabra de Dios es realmente sorprendente. Nuestros países andan a la deriva, van como bolas de billar de banda en banda, porque falta la palabra normativa de Dios que aconseje, oriente, traiga sabiduría, ponga orden, efectúe disciplina de parte de Dios en nuestras naciones. Carlos concluye su aporte en este sentido diciendo que el liderazgo que la iglesia en permanente reforma necesita es un liderazgo que conduzca al pueblo de Dios a la misión y que guíe a la sociedad en función de los destinos divinos, tal como están expresados en la palabra de Dios inspirada. Hay en Samuel, en el primer libro de Samuel, una tercera cuestión que Carlos ve como un tema a prestar atención. Según él lo expresa, debemos movernos hacia una iglesia con un liderazgo unido. Este también es un tema que hemos conversado en muchas oportunidades. La mayoría de ustedes saben muy bien que en el caso particular de la Iglesia del Centro, el tema de la unidad cristiana ha sido uno de los énfasis fundamentales en términos de la visión que Dios nos ha dado como iglesia. Recuerdo hace unos cuantos años atrás, cuando servíamos juntos como equipo pastoral con Carlos, desarrollamos un programa que fue de gran bendición para nuestra congregación particular. Y fue un proyecto que titulamos Marchando Juntos a la Unidad. No era una cosa del otro mundo, pero un tímido paso hacia la
auténtica unidad cristiana. Por supuesto, todos los evangélicos nos llenamos la boca y repetimos la innumerable cantidad de pasajes bíblicos que nos hablan de la necesidad de la unidad cristiana, e incluso repetimos casi de memoria la oración de Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 17. Pero de ahí a ver la unidad cristiana funcionando de manera efectiva, y especialmente la unidad del liderazgo, hay una gran distancia. Nuestro proyecto Marchando Juntos a la Unidad, como dije, era muy simple, muy sencillo, pero resultó ser significativo, especialmente para la enseñanza de la iglesia, para el aprendizaje de la congregación en el camino de la unidad. Nuestra idea era el domingo en que celebrábamos la Cena del Señor, generalmente el primer domingo de cada mes, invitar a un pastor de alguna iglesia evangélica en la ciudad de Buenos Aires, presentarlo a la congregación como el predicador de ese culto, pero presentarlo también como uno de los pastores de nuestra iglesia, porque al ser pastores en la ciudad de Buenos Aires y al ser la iglesia del centro nada más que una congregación de la única iglesia de Jesucristo en la ciudad de Buenos Aires, estos hermanos eran también pastores de nuestra congregación. Fue una experiencia muy interesante, porque nos visitó el obispo de la iglesia anglicana, pastores luteranos, pentecostales, hermanos pentecostales de distintas manifestaciones del pentecostalismo, otras iglesias evangélicas bíblicas. En fin, tuvimos cada mes una visita diferente y fue muy enriquecedor. Algunos de ellos destacadísimos teólogos, como el doctor José Míguez Bonino, en representación de su denominación, el metodismo, otros hombres destacadísimos en la tarea misionera, transcultural, en fin, fue una bendición conocerlos a todos ellos. Pero sentíamos que todavía hacía falta enseñar a la congregación a través de gestos más concretos de unidad. Y esos gestos más concretos tenían que ver con las ordenanzas del Señor a la iglesia, que muchas veces los evangélicos que decimos no ser sacramentalistas, los hemos convertido en verdaderos sacramentos, al punto de que si no hay un pastor ordenado, no hay cena del Señor y no hay bautismo. Y esto lamentablemente pasa en muchas iglesias evangélicas. Bueno, nosotros invitamos a bautizar a hermanos nuestros, a pastores de otras denominaciones. Y ha sido una bendición muy grande, porque, y lo mismo en la participación en la mesa del Señor. Esto ha sido una bendición muy grande, porque creo que si algo logramos con estos pequeños, muy pequeños gestos de unidad, fue hacer en algo, en parte, aunque sea un poquito, realidad la oración de Jesús. Padre, que sean uno para que el mundo crea. Y Carlos cierra su presentación en la Biblia Nueva Reforma sobre esta cuestión, la necesidad de caminar hacia la unidad, de tener un liderazgo unido, con esta reflexión. Dice él que, tomando el caso bíblico, ¿no?, de la manera en que Jonatán entregó su capa, su túnica, su espada, su arco, quedó como Adán, sin nada, porque incluso la túnica era la ropa interior, se ponía encima la capa. Jonatán le dio todo a David, todos los recursos que podía darle para que David cumpliera con su función en el reino de Israel. Él toma esta figura y entonces sobre ella dice que todo esto es un símbolo
que Jonatán le entregó a David un verdadero símbolo de autoridad y sus armas. Y agrega, la iglesia en permanente reforma debe ser liderada en cada ciudad por pastores que entren en el poder del acuerdo, que estén unidos en función del reino y que se reconozcan mutuamente la autoridad que Dios les ha dado y compartan sus recursos y ministerios. Tengo que decir que en la ciudad de Buenos Aires, gracias a Dios y desde la experiencia de la Iglesia del Centro, hemos sentido, hemos vivido, hemos experimentado este tipo de unidad. Otras congregaciones han compartido sus recursos con nosotros, así como también nosotros hemos compartido los recursos que Dios nos dio con otros. Muchas veces hermanos líderes en nuestra iglesia han ido en equipo a ayudar a otra iglesia que no tiene nada que ver con nosotros para armar su programa de educación cristiana, un programa de consejería para entrenar hermanos en liberación y sanidad interior, en fin. De hecho, uno de los proyectos más extraordinarios y más dilatados en el tiempo de la Iglesia del Centro han sido las clínicas pastorales. Como recurso de esta congregación particular de compartir con todo el pueblo del Señor y especialmente su liderazgo, compartir los recursos espirituales, materiales, relacionales, de todo orden con que el Señor nos ha engalanado. Necesitamos crecer todavía mucho en un liderazgo unido, tal como Carlos nos anima a pensar en su aporte. Y nos quedan dos contribuciones más, o dos por lo menos temas que Carlos subraya en la introducción a los libros de Samuel. En este caso, él los encuentra en el segundo libro de Samuel. En este sentido, el cuarto tema, o el primero en el segundo libro de Samuel, él lo plantea de la siguiente manera. Dice, debemos movernos hacia una iglesia con un liderazgo valiente. Y es muy interesante lo que Carlos dice acá, toma como texto 2 Samuel 12:9, que llama la atención a una gran deficiencia del pueblo de Israel en aquel contexto histórico. Y es que el pueblo no obedeció y el liderazgo no obedeció la palabra de Dios, sino que por el contrario se puso a hacer todo lo que desagradaba al Señor. Y el contexto deja ver que obedecer a Dios no es nada fácil y que hay que tener un poco de coraje o valentía para hacer frente a los tremendos desafíos que hoy confrontamos. Primero a nivel de cada congregación particular, a nivel de la iglesia local de cada ciudad, la única iglesia de Jesucristo en cada ciudad, y ni hablemos a nivel del contexto social y aún más allá del contexto al nivel de la nación y de todo el continente en el que nos desenvolvemos. Hoy no es fácil ser líder cristiano y no es fácil constituirse como asamblea de creyentes en función de una visión celestial y caminar en esa dirección a pesar de los escollos, la oposición, a veces violenta, a veces dolorosa por el insulto, la discriminación, la falta de entendimiento y tantas dificultades que confrontamos hoy.
Estoy seguro que mientras voy diciendo estas cosas, más de uno de ustedes está pensando en esta terrible pandemia que nos ha asaltado ya tantos meses y que nos ha metido barreras, dificultades, problemas a resolver cada día para poder continuar cumpliendo con nuestra misión en el mundo. Y la verdad, todo esto demanda de nosotros como seres humanos un alto nivel de valentía. Obedecer a Dios. Sí, digo obedecer a Dios, que es realmente lo único que nos corresponde hacer en estas situaciones que estamos viviendo. No resulta tan fácil. Los problemas nos desbordan y desde una perspectiva meramente humana es tan difícil ver cómo podemos encontrar un camino de salida. Miren, durante bastante tiempo los evangélicos hemos marchado con viento de cola en América Latina. Yo diría que desde los años 80, donde en América Latina en general nuestros países volvieron a ciertas democracias formales, aunque agarrada con alfileres, pero más o menos con un poquito más de libertad y más posibilidades. Las iglesias crecieron de manera sorprendente en los años 80, en los 90, pero hemos entrado al siglo XXI en un estado de amesetamiento peligrosísimo. En parte porque muchos líderes se han quedado sentados en la poltrona disfrutando de los triunfos de las 2 décadas anteriores. Ahora tenemos un gran templo, ahora tenemos un presupuesto abultado, ahora tenemos organizada la iglesia, ahora la cosa funciona sola. Y me parece que en parte Dios nos ha mandado o ha permitido esta pandemia para sacudirnos y hacernos entender que el viento de cola se terminó y que ahora lo que hay que hacer es agarrar los remos, remar contracorriente, encallecernos las manos hasta que sangren en el esfuerzo, que no es tan fácil y que el reino de Dios es solo de los valientes, de los que se arremangan y están dispuestos a abrir su ropaje clerical y su hábito de reverendo y exponerse a llevar la cruz todos los días con lo que de sufrimiento, entrega y pasión eso significa. Hacen falta valientes. Y a la hora de empadronarlos o de reclutarlos, la verdad es que no hay tantos voluntarios. Por lo menos es la impresión que yo tengo. No son muchos los líderes que están dispuestos a conducir la barca de la congregación, de la comunidad de fe, en el piélago tormentoso, en el mar hundoso, como dice un viejo himno evangélico, a través de aguas tormentosas como las que nos tocan vivir. Carlos cierra la reflexión y el llamado a ser una iglesia con un liderazgo valiente diciendo lo siguiente. Por supuesto, el pasaje que él toma acá es el del profeta Natán interpelando nada menos que al rey David y sin importarle a Natán quién era su interlocutor, con toda valentía le cantó las 7 frescas bien cantadas denunciando el pecado del rey. Y Carlos toma esta imagen y la traduce a nuestro tiempo actual diciendo que necesitamos una iglesia que en reforma permanente, con valentía profética, dice Carlos,
denuncie a los liderazgos corruptos, inmorales, superfluos, insensibles, injustos y egoístas con la palabra y el ejemplo. Me parece que acá Carlos metió el dedo en una herida que duele, sí que duele y sangra, y que tenemos que prestarle atención. Si nuestros países andan como andan, si tenemos dictaduras solapadas bajo barnices democráticos que no llegan a tapar nada, si tenemos injusticia, inseguridad, si tenemos niveles de pobreza avergonzantes, si tenemos discriminaciones intolerables, es porque el liderazgo de nuestros países no es muy diferente del liderazgo de nuestras iglesias. O mejor dicho, el pueblo es como son sus sacerdotes. Si los sacerdotes son corruptos, el pueblo será corrupto y sus gobernantes serán corruptos. Esta llamada que nos hace Carlos es digna de ser atendida y le debemos prestar la más seria atención posible. Si Dios nos ha llamado, y estoy hablando ahora a mis colegas, pastores, amigos, compañeros de milicia, si Dios nos ha llamado, si Dios nos ha dado dones, si Dios nos ha llenado de su espíritu, si Dios nos ha puesto al frente de un rebaño, al frente de una comunidad de fe, este elemento de la valentía que se requiere para cumplir este ministerio, hoy es más necesario que nunca. Jesús necesitó de un grado de valentía excepcional para enfrentar al establecimiento religioso de sus días. Necesitó de un coraje extraordinario para enfrentar al establecimiento político de sus días, que era un gobierno opresor, de ocupación militar, con todo lo que eso significa. Necesitó también de un nivel de atrevimiento muy grande para desafiar a un pueblo hundido en la miseria, en la enfermedad, en la ignorancia, y tratar de animarlo a acompañarlo a él, a seguirlo a él, para promoverse a una vida humana más humana. Miren, hermanos y hermanas, la cosa no es fácil y hoy es más difícil que nunca antes en toda la historia del testimonio evangélico en América Latina. Y los peores enemigos no son los que están afuera, no son los que pintan las paredes de nuestros templos con consignas insultantes, no son los que nos acusan de agentes del imperialismo yanqui o cosas anacrónicas como esa. No son los que de alguna manera nos tratan de fascistas por nuestras ideas o que nos colocan en niveles realmente avergonzantes por no entender nuestra fidelidad a Jesucristo. No son los que niegan permanentemente nuestra libertad de creer conforme a nuestras conciencias. Los peores enemigos los tenemos metidos dentro de nuestras congregaciones. Son los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos apóstoles, los falsos evangelistas, los falsos profetas, que no anuncian palabra de Dios, sino la palabra que se les ocurre, que no dicen lo que Dios dice, sino lo que inventan, que no tienen visión porque son guías ciegos conduciendo a otros ciegos. Y para desenmascarar a estos y para estar a la altura del liderazgo que Dios hoy demanda, hace falta ser muy, muy valiente.
Y por último, la última reflexión de Carlos también en el segundo libro de Segunda Samuel, él la extrae del capítulo 23, el versículo 1 de Segunda Samuel, donde el texto dice: estas son las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. Y Carlos toma esta última expresión aplicada a David para llamarnos la atención al hecho de que debemos movernos hacia una iglesia con un liderazgo ungido. Un liderazgo ungido. Hemos charlado en uno de nuestros programas anteriores, creo que en el programa anterior, sobre la calidad del liderazgo en nuestras iglesias. Y hablábamos de lamentablemente la falta de una teología pastoral y la hemos reemplazado por una praxis pastoral, de suerte tal de que ya no se trata de la guía de la palabra de Dios y la unción del Espíritu para llevar adelante el liderazgo cristiano, sino simplemente de la imitación del ministerio de alguien famoso, con éxito y renombrado. De suerte tal que el último librito del pastor fulano se transforma en el manual de referencia para desarrollar un liderazgo de éxito en lugar de seguir el consejo de la palabra de Dios y obviamente la guía del Espíritu Santo. Creo que aquí tenemos también una lección muy importante que no solo aprender, sino sobre todas las cosas practicar. Todo lo que pensemos, digamos, inventemos, hagamos, elucubremos o especulemos no sirve absolutamente para nada en el reino de Dios, a menos que lo hagamos ungidos por el Espíritu Santo. Miren, si el Espíritu Santo no nos llena, si el Espíritu Santo no nos controla, no pone en nosotros la mente de Cristo, no nos llena de Él, de su palabra, no nos impulsa, no nos da el poder y la autoridad que necesitamos para poder servir hoy al Señor, mejor dediquémonos a otra cosa. Dediquémonos a otra cosa. Un pastor con las pericias que tiene puede ser un buen vendedor de seguros, puede poner un kiosquito y repartir, qué sé yo, chocolates bendecidos o qué sé yo, no sé. Hay tantas cosas que un tipo o una mujer que ha recibido entrenamiento ministerial puede hacer con los recursos que ha adquirido del Instituto Bíblico, el seminario o lo que aprendió por experiencia. Pero si vas a ser pastor, pastora, si vas a ser líder del pueblo de Dios, ni se te ocurra salir al ruedo si no es lleno del Espíritu Santo. Y la diferencia se ve. Es muy clarito. Mira, vos mismo en tu ciudad, en el lugar donde estás, podés marcar la diferencia entre una iglesia con un liderazgo ungido y a 10, 15 cuadras una iglesia de la misma denominación, es decir, la misma tradición histórica, doctrinal, eclesiológica, lo que quieras, y que no va ni para adelante ni para atrás. Esta, con un liderazgo ungido, se ha desarrollado, ha crecido, tiene una influencia, cumple con la misión, obviamente tiene 1.000.000 de errores, de faltas, de limitaciones, pero de todos modos en el balance general uno puede ver la obra de Dios allí. Y en el otro lado no pasa de ser un club de personas piadosas que no tienen absolutamente ninguna injerencia ni impacto, ni siquiera en la manzana donde tienen su venerado templo, y se van muriendo de a poco a medida que los viejos van desapareciendo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en un liderazgo ungido.
Carlos cierra este punto diciendo: la iglesia en permanente reforma tiene que ser liderada por hombres y mujeres de Dios, que sin ser perfectos tengan un corazón como al Señor le agrada. Gente con corazón como el de David, ¿no? Que era ungido. Un corazón de adorador y con compasión por la gente. ¿Qué te parece si cerramos nuestro programa de hoy orando? ¿Qué tal si oramos por Carlos, nuestro pastor y el conductor de este programa, que espero que, a pesar de la ausencia de él, haya conducido a algún lado? Oremos por él, por Silvana, su familia, y oremos por nosotros. Que estas, digamos, sugerencias que Carlos nos compartió hoy, las podamos llevar a la práctica en nuestro ministerio y también como iglesias, como comunidades de fe. Y luego cerraremos con la bendición final, la palabra final, para irnos a descansar esta noche con la paz del Señor. ¿Me acompañan en la oración? Señor, gracias por tu palabra, que es tan aleccionadora, desafiante y provocadora. Gracias, oh Padre Celestial, porque aun cuando Carlos no estuvo físicamente presente con nosotros en la conversación esta noche, sí lo ha estado compartiendo su pensamiento, sus ideas, su opinión a través de lo que nos ha dejado escrito en la Biblia Nueva Reforma. Por él queremos pedirte que lo fortalezcas, tu mano de sanidad se perfeccione en él y pronto podamos tenerlo de vuelta en la iglesia, de vuelta en Odres Nuevos y también muy especialmente de vuelta en su casa, junto a Silvana y a sus hijos, nietos. Que la alegría, la gratitud, la alabanza, la acción de gracias llene nuestro corazón al ver el ejercicio poderoso de tu gracia operando en su cuerpo para sanidad. Pero también oramos por nosotros, que nos ayudes en estos tiempos complicados, difíciles, a ser obedientes a tu palabra, a buscar la unción de tu Espíritu de manera permanente, que nos llene de valentía, que ponga en nosotros palabra tuya, una visión que ilumine nuestro camino y nos permita ser ese tipo de líder, de hombre, de mujer dedicado, consagrado al servicio tuyo que vos soñaste desde la eternidad. Necesitamos de esta asistencia tuya, Señor. Necesitamos que en estos tiempos turbulentos pongas firmeza en nuestro paso, nos des los recursos espirituales que necesitamos y sobre todo la sabiduría de lo alto para encarar cada circunstancia, cada problema que se presenta conforme a tu voluntad y para la honra y la gloria de tu nombre. Queremos pedirte que nos fortalezcas en estos tiempos donde tantas veces nos faltan los recursos físicos, intelectuales, emocionales y aún espirituales para hacer frente a estos desafíos crecientes. Pero en todo y por todo, ayúdanos a poder honrar tu nombre, de suerte tal que la gloria, el honor, la alabanza, la multitud de voces que te honran como Salvador y Señor se multipliquen para la alabanza de tu gloria, en el nombre de Jesús. Y danos también esta noche, Señor, a todos nosotros el descanso que necesitamos, de manera que podamos, confiados en tu palabra, acostarnos sabiendo que nos cuidas y que estás a nuestro lado. Que podamos también esta noche
decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces estar confiado. Queridos hermanos y hermanas, que la paz de Cristo los acompañe, los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.